estamos en la misma dirección, buscando alternativas para disminuir la incidencia, la gravedad y en especial para proteger los trabajadores y las trabajadoras, como ya fue mencionado. Mi presentación, el tema de mi presentación es un tema específico y va a tener más o menos la duración de como 20 a 30 minutos el máximo. Después estaré a la disposición para el debate, para las preguntas por chat o otras preguntas y también para aportaciones de mis compañeros. Inclusive tenemos acá dos compañeros de Brasil, Rosângela Gazi y Luis Carlos Fadel Vasconcelos, que ayer trajo su contribución. Empiezo ahora con una presentación y con algunas diapositivas. Walter irá me ayudar en las diapositivas y yo agradezco y vamos a seguir. Vais a abrir la pantalla, esto muy bien. Sí, entonces, solo mencionar, René, perdón, solo mencionar que vamos a distribuir la diapositiva, ¿no? Luego, ¿no? Un PDF con la diapositiva, sí. Muy bien, perfecto. Son como 27, 28, pero vamos a quedar con Walter para distribución de la versión en PDF. Entonces, el tema es este. Es un tema específico, claro que está conectado con todo el problema, con la pandemia y con el momento crítico de la crisis sanitaria. Está relacionado con la salud de los trabajadores en general y ahora con una crisis grave que vino a aumentar la visibilidad de la situación muy frágil y vulnerable de muchas categorías de trabajadores y trabajadoras y de la clase trabajadora como un todo en nuestros países, que somos muy semejantes, y esta pandemia vino a aumentar la sensibilidad y tal vez la percepción de la desigualdad y de la crónica situación y que fue agravada en los últimos años por la pérdida de derechos y pérdida de la protección social, reducción de la protección social en nuestros países, en especial Brasil. Algunos otros vecinos de nuestra región también, pero ahora hablo de Brasil porque no tengo la autoridad y ni las informaciones suficientes para hablar de los otros países, pero de Brasil, que ya es una situación catastrófica, como ustedes acompañan y saben de esto. Por favor, puedes pasar la siguiente. Una contextualización necesaria, al menos para decir cómo estamos en Brasil hoy día, o ayer, ¿no? Los números de hoy día todavía no han sido divulgados. Y es posible que ahora, mientras estamos acá, lleguen los números pedir para recibir. Pero Brasil, la situación de ayer era una situación con dos indicadores de los casos confirmados que se acercan a los 300.000 casos confirmados. La pantalla grande, por favor. Esto. Y muertes que se acercan de los 20.000. Y é uma situação muito desconfortável, muito grave. E, em esse contexto, naturalmente, há uma preocupação grande, porque a distribuição dos casos e a incidência dos casos, e mesmo a letalidade dos casos, é muito desigual. E é desigual tanto por determinantes epidemiológicos, principalmente a situação social, classe social, además de factores já conhecidos em Europa e em outros países, e eram idade, e comorbidades e outros fatores biológicos
pero acá es muy pesada la situación social como un determinante, la condición social como un importante determinante. En eso también están los trabajadores y trabajadoras en doble situación, la situación de ellos estar en las clases sociales más bajas de la pirámide social muy injusta y desigual, como también por la exposición ocupacional que vamos a hablar en un rato. Entonces, esses números são de ayer. É possível que hasta el fines dessa sessão tenhamos os números novos. Esta diapositiva é para dizer que as informações realmente são mal conhecidas, para não dizer desconhecidas. E isto que está agora na pantalla é uma aproximação, um acercamento muy frágil y muy sin bases. Esa escultura que somos cada uno de nosotros, esa grandeza que hay en nuestro interior. Eso... Hay que cerrar los micrófonos. Sí, sí. Entonces, el conocimiento sobre la situación ocupacional y la distribución ocupacional aún es muy precoz, muy débil, muy frágil, muy mala. Esses números, por exemplo, que estão aqui projetados, nós nem sabemos qual é a origem, porque faltam informações de ocupação ou profissão em la... Então, são números e carecem de análises também, mas é suficiente para mirar que as profissões de saúde estão em primeiro lugar e depois outras profissões relacionadas com as... Sabemos todos nós outros que saúde está em primeiro nível de contato e pero não somente saúde, há a cadena de serviços de saúde e todo o que chamamos acá. Sí, prosigo. Se cayó. ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? Adelante, sí. Podemos seguir. Sí, entonces estaba a decir que otros trabajadores llamados esenciales, la esencialidad de estos trabajadores y trabajadoras es un fenómeno importante porque puede ayudar a dar visibilidad a perdão porque já se caiu outra vez, pero pode ajudar a dar visibilidade a categorias ocupacionais muito invisíveis, socialmente invisíveis e agora são consideradas como essenciais. La que sigue, por favor. La que sigue, Walter. Walter, la que sigue, por favor. Muy bien. El tema de la COVID como... El tema de la COVID como enfermedad profesional puede empezar primero, porque puede ser una bandera, puede ser un pleito, puede ser una lucha. Es una lucha. Como tal, aquí trajo en inglés, que es el único que está en inglés, que es un mensaje en el 28 de abril, el Día Mundial en memoria de las víctimas de los accidentes y enfermedades del trabajo. Y también la OIT celebra el mismo día como el Día Internacional de la Salud y Seguridad de los Trabajadores. Aquí es un mensaje de este llamado Global Unions, Council of Global Unions, Consejo Global de los Gremios y Sindicatos,
com o tema de reconhecimento das enfermedades de Covid-19 como enfermedade profissional. E há uma lista ao final desse documento, uma lista de como 30 profissões ou atividades que em que deveria haver o reconhecimento da Covid como enfermedade profissional. La que sigue, por favor. La que sigue. Siguiente. Walter. La que sigue, por favor, Walter. Muy bien, gracias. La própria OIT, que é sempre referencial para um referencial internacional, e também há como muito tempo, mais de 100 anos, que a OIT tem seus listados de enfermedades relacionadas com o trabalho, enfermedades profissionais, e o último listado mais atual aún é de 2010, pero se ha pronunciado a raíz de provocações e perguntas sobre COVID como enfermedade profissional. E aqui é parte de um documento mais largo. Sigue. É parte de um documento mais largo e a resposta a esta pergunta que se hace aqui, se pode classificar o COVID-19 como uma enfermedade profissional, é positiva. E mais que isto, o estresse pós-traumático também relacionado com a pandemia, mas abaixo no documento se percebe que também mortes e defunções em la família dos trabalhadores deveriam ser considerados como enfermedades relacionadas ao trabalho, também dos membros das famílias de onde há trabalhadores ou trabalhadoras muertas ou muertos por COVID-19. La que sigue, por favor. La que sigue. La próxima, por favor. La que sigue. Muito bem. A pergunta também é hecha por a Associação Internacional de Seguridade Social, ISA, ou AIS, que tem sua sede também em Ginebra, junto com a OIT, e que é a referência para as instituições de segurança social. E a resposta a essa pergunta é também positiva. E a resposta positiva a esta pergunta, que a ISA, isso já em começo de abril, nós estamos em maio de 21, era uma resposta vinculada com a posição da OIT. A posição conjunta da ISA com a OIT é positiva, é favorável, pero aún limitada a determinadas ocupações ou profissões ou determinadas trabalhadores ou trabalhadoras. Não é ampla, abre a possibilidade, e vamos avançar em isto, para abrir aún mais que a própria OIT, a proposta de reconhecimento da COVID como enfermidade profissional. La que sigue, por favor, Walter. La próxima, la que sigue. La seguinte, Walter. Esse documento da Organização Mundial da Saúde, da OMS, empieza em inglês, pero la seguinte, por favor, la que sigue, por favor, Walter, já é a conclusão. La que sigue, por favor. La siguiente. Esto. La que ya es la síntesis de la orientación de la OMS, de la Organización Mundial de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y donde se crea dos situaciones que se complementam. A primeira é o que se denomina exposição ocupacional. E a exposição ocupacional está vinculada, se há enfermidade, à enfermidade profissional, ou em inglês é occupational, ou do trabalho, ou laboral. E esse vínculo entre exposição e enfermidade é
admitido e é normal para a OMS, a OMS, e estamos então com estas informações, ou este respaldo, esta referência, essas referências internacionais. Por favor, a próxima, a que sigue. Walter, a que sigue. Exposición ocupacional y enfermedad profesional. Walter. Por favor, a que sigue. Esto. Este documento de la... Perdão, para trás. Para trás. Vuelva. Para trás. Para trás, dá um... Y la enfermedad resultante. Adelante, adelante, por favor. Una enfermedad profesional, ocupacional de Esto. trabajo. É um documento recente de maio, 10 de maio. E estamos outra vez, então, perdão, assim não. Aqui eu vou ver para trás. Para trás, por favor. Para trás. Aqui regressar, por favor. Walter, para trás, outro. Acá. ¿Podría considerarse como enfermedad profesional? Por favor, acá. Esto é, então, conceito final do documento mais novo, mais recente da OMS, Organização Mundial da Saúde. E se contrai por exposição ocupacional, poderia considerar-se como enfermidades profissionais, e acá está repetido porque era, na verdade, deveria ser ocupacionais ou laborais ou outros nomes, entre parênteses, para dizer a variação de nomenclatura entre os países. Agora sim, adelante, por favor. Adelante. La que sigue. Graças. Agora vamos fazer a parte principal, que é... Não, todavia não. Por favor, mantenha onde estava. Vuelva, por favor. Para trás, por favor. Não, la que sigue, por favor. Não, para adelante. Por favor, lá que está. Uma para trás, uma para... Não. Adelante, por favor. Uma, dois, adelante. Adelante. Estoy tratando de... Adelante. Sí, estoy en eso. A ver, no. Dos. No responde, Dos. a ver. Bom, iba a dizer que a transição da visão internacional de referência, chegamos agora em Brasil. E ao chegar em Brasil, lo dividimos em duas partes. Uma parte, adelante, uma parte, chamamos formal ou legal, e uma parte de la lucha para ser mais que ilegal. Agora sim, por favor, se queda acá. Estamos dividindo, então, agora estamos em Brasil. Lo legal e lo que deveria ser um direito. Não está em la lei, há que conquistar, mas o mais importante que isso, A ver, vamos a... Sí, a ver. deveria ser atrás, mas podemos estar allá, não há problema. Se quer aí, por favor, que está bem. Então, estava a dizer que uma coisa é a lei, outra coisa é o que buscamos por luta, por bandeira, para avançar hacia adelante, hacia a frente, para obter conquistas, já que temos
tenido muitos retrocessos, mucho se caminhou para atrás, que se camine para adelante. Então, empiezo por Brasil com a mirada, o enfoque da saúde, do Ministério de Saúde, que há 20 e poucos anos, 21 anos, ha elaborado o primeiro listado, ou lista, de enfermidades relacionadas com o trabalho. Esta lista, esse listado, por consenso de um grupo grande de profissionais e consultas com os sindicatos e com outras entidades, muitas na época, ano 98, 99, busca atender uma determinação legal da Lei da Saúde, nossa Lei de Saúde em Brasil, a 8.080, do ano 90, que por a primeira vez definiu que seria atribuição do Ministério de Saúde, do Sistema Único de Saúde, do SUS, de definir e elaborar a lista de enfermidades relacionadas com o trabalho. E aqui está justamente a lei onde se disse que a revisão periódica, ou seja, isto se hizo há 21 anos, mas se está trabalhando agora em la revisão, já vou mencionar em um rato. Pelo que quer dizer é que há uma dualidade. A lista hoje é fundamentalmente de la saúde e há uma lista que em 99 também foi compatibilizada de la Seguridade Social. Seguem havendo duas listas, mas são praticamente as mesmas. Há como duas listas, uma de la saúde, outra de la seguridade. Pero la Seguridade Social utiliza hasta la fecha a mesma lista de la saúde. E essa lista foi publicada em 99 e agora foi revisada. La que sigue, por favor. Próxima diapositiva. La que sigue. Seguinte, por favor. ¿Está? Agora sim. Bom, então, estava a dizer, no último ano se trabalhou com uma nova versão da lista, uma atualização da lista. E quando se entregou oficialmente ao Ministério da Saúde a nova lista, ou a proposta do que deveria ser a nova lista, já se incluiu a COVID, ou a COVID-19, em la nova lista, mas todavia não foi, a lista não é oficial ou não foi todavia aprovada. Está em Ministério da Saúde a proposta de a revisão completa da lista, a ampliação. Clarita, te cedo. Sigue, Clara. No, compañera, sigue tú. Ya, muchas gracias. Ya está, de pie. A ver, vamos a esperar que se reconecte. Ahí parece saturación del internet, pero un poquito de paciencia. É um problema. Perdão, já estou outra vez acá. Então, estava a dizer que a nova lista já inclui, a proposta inclui COVID, pero é Ministério de Saúde. Agora vamos dar mais um passo adelante. Ya estoy con acá detrás. Já estamos em la final, de la mitad al final. Por favor, Walter, la próxima. A diapositiva que sigue. Sí, sí, está. Está, ya. Esta são como 3 diapositivas vinculadas à Seguridade Social que temos desde o ano 91. Bueno, a Seguridade Social tem 100 anos, como todos os nossos países, pero também o capítulo da Lei de Acidentes de Trabalho, em esse momento, faz parte da lei, da legislação total de segurança social, que é do ano 91, ha sofrido muitas modificações e cambios, quase sempre com retrocessos.
la reforma, así llamada reforma de la seguridad, después de la reforma de las leyes del trabajo, son muy desfavorables, muy negativas, pero todavía se conserva esses artículos relacionados ao concepto de accidente de trabalho. Então, as enfermidades profissionais em Brasil por la Seguridade Social estão bajo o paraguas, bajo o conceito ampliado de acidente de trabalho. E acá está em rojo, em esta pantalla, estão os conceitos importantes. E primeiro que o conceito de que acidentes ou enfermidades são consideradas ou reconhecidas como profissionais quando se trabalha ao serviço da empresa ou de uma empresa. E abaixo há duas situações distintas: a enfermidade profissional senso estrito e a enfermidade do trabalho. Parece que são denominações muito semelhantes, pero há diferenças conceptuais entre o que seriam as enfermedades profissionais em Brasil, que são mais estrechas, e o conceito é mais pequeno, e a enfermidade de trabalho. Nós outros entendemos que COVID-19, e isto é um conceito, é um consenso, relativo consenso, estariam em grupos, o segundo grupo, como enfermidade de trabalho, como está em rojo, adquirida ou desencadenada devido a condições especiais em las que o trabalho se realiza e diretamente relacionado com ele. E então, a situação de exposição ocupacional, assim chamada entre comillas por la OMS, transportada para a legislação da Seguridade Social, seria acá equivalente a desencadenada pelas condições especiais em que o trabalho se realiza, e essas condições especiais promovem a exposição. Esse é o conceito que há um certo consenso de que a natureza dos trabalhos de saúde, ou a natureza de outras atividades que promovem a exposição ocupacional, caracterizam o que se chama desencadenada devido a condições especiais em que o trabalho se realiza, e diretamente, parece que está um pouco cortado abaixo, pero a caracterização primeira, a que sigue, por favor, Walter. Sí, sí. La que sigue, la próxima. ¿Está? Sigue, por favor. Então, temos em Brasil também uma chamada cláusula aberta. Cláusula aberta, não sei se é cláusula, mas uma condição aberta que a OIT tem em sua lista de toda a história da OIT, e hasta o listado de 2010, tem o que chamam uma condição aberta, que é chamado sistema misto. Sistema misto é sistema de lista e com uma possibilidade aberta para agregar o que seja, desde que se caracterize a relação causal, que chamamos acá o nexo causal. E esta possibilidade da cláusula aberta da OIT também temos em Brasil. Ou seja, qualquer uma que não esteja enfermidade relacionada ao trabalho, aunque não esteja em la lista, pero se há evidências de relação de causa e efeito, deve ser reconhecida também como sendo enfermidade de trabalho ou de enfermidade profissional. Então, seria a segunda possibilidade de entrar, seja por la definição de enfermidade do trabalho, seja por o conceito de aberto, de listado aberto. E aún na mesma pantalla, mais para baixo, o artículo 21, cria uma situação especial chamada a enfermidade resultante da contaminação acidental do empregado.
em exercício de sua atividade, que seria a terceira possibilidade de enquadrar ou de reconhecimento legal. La que sigue, por favor, Walter. La que sigue. Então, isto, aunque parezca óbvio e é muito explícito, não houve, em começo da epidemia, da pandemia, em Brasil, não houve várias tentativas de descaracterização, de descaracterizar esta provisão legal. A provisão legal tem seus defeitos, mas é boa, é suficientemente boa para aceitar ou para incluir. Pero houve esforços das empresas e de muitos médicos do trabalho e de muitos advogados para dizer, não, estamos em uma pandemia e a pandemia significa uma transmissão comunitária aberta e que é impossível caracterizar o vírus, se o vírus é comunitário, se o vírus é ocupacional ou relacionado ao trabalho. Este debate foi muito forte no começo, final de março praticamente, e primeiras semanas de abril. Por iniciativa de algumas entidades pró-trabalhador, que estão mancomunadas para defender os direitos dos trabalhadores e da saúde dos trabalhadores, encabeçadas por Abrast e com o apoio do Fórum Intersindical de Trabalho, Saúde e Direito de Rio de Janeiro, liderado por Fadel, que está aqui na reunião, e por outras entidades. Na época éramos como 20 e poucas, agora são como 27. Ha sido constituída a Frente Ampla, que está aqui na pantalla, em defesa da saúde dos trabalhadores, que foi uma iniciativa que começou a se desenvolver a partir de fevereiro, de janeiro hasta agora. Todavía não, a Frente não é uma instituição formal, é uma iniciativa e um movimento social. Temos o apoio decidido de Fadel e outros companheiros, e eu sou um dos coordenadores informais da Frente. Mas quer dizer que a Frente ha assignado ou definiu a criação de um grupo de trabalho para revisar essa questão do reconhecimento de Covid como enfermidade profissional, e entre 2 e 7 de abril se reuniu em caráter emergencial com 10, 11 membros, representantes das instituições mais fortes da Frente Ampla, incluindo trabalhadores, a CUT, que é a principal central sindical, estuvo representada e presente nas reuniões também, entre outros representantes da Frente Ampla, e se produjo um consenso. E agora são como 27 entidades que han produzido um consenso. E esse documento acá é solamente o começo da portada, da cara, orientação sobre direitos de trabalhadoras e trabalhadores dos serviços de saúde enquanto um grupo vulnerável, prioritário na pandemia de Covid-19. E este documento tem como 5 ou 6 páginas, mas deixa muito claro, e agora pido a que sigue, por favor. A que sigue. A próxima. Isto. E agora não vamos a ler, isto está em português, mas este é resumo do posicionamento de consensual para que o que já estava previsto em lei pudiera ser adoptado e aceitado e reconhecido, aunque as empresas, e como dijo alguns médicos de empresa em Brasil, seguem tratando de descaracterizar. Este consenso é um consenso não oficial de governo, e não é
não tinha força de lei, mas tinha força de um movimento social, técnico, científico, político, sindical, que busca a defesa dos direitos de los trabajadores y trabajadoras, en especial en su salud y seguridad. Y por lo tanto, el reconocimiento significó una pacificación del lado pro trabajador. Y hay implicaciones legales, están aquí escritas en portugués, pero tiene que haber la comunicación, la notificación a la seguridad, y hay reglas de la ley para que si la empresa no quiere hacer o no lo hace, cualquier uno puede hacer, en especial el propio asegurado o trabajador asegurado, el médico que hace el diagnóstico, el sindicato o gremio, pueden hacer la notificación, la comunicación a la Seguridad Social. Bueno, la que sigue, por favor, Walter. Ya estamos para terminar. Por favor, la que sigue. La siguiente. Aqui são carteles que se produjo a raíz do consenso da Frente Ampla em Brasil, e começaram a ser distribuídos carteles a partir de mais ou menos do 10 de abril, 15 de abril, tinha mais de um mês, e são como 11 carteles distintos, cada um com uma mensagem específica que está contida, está dentro do documento de consenso da Frente Ampla, que é uma referência hoje importante. Então, se for apresentar somente 2 carteles e depois o terceiro cartel sindical. Por favor, lá que sigue, Walter, puedes passar para lá. Também trabalhadores e trabalhadoras de unidades de saúde contaminados por la COVID tienen enfermedad relacionada al trabajo. Doença em português é enfermedade. E assim temos talvez o conceito não é contaminados por la COVID, pero contaminados por el vírus da COVID, el coronavírus ou el SARS-CoV-2. La que sigue, por favor. E la que sigue. Está motivado debates, reuniões, lives, porque não se alcança a reunir, então estamos fazendo o que vocês fazem, que é reunir por todos os caminhos. Aqui, por exemplo, é o 28 de abril, o Dia Mundial, como já mencionei, a TV PT é o Partido dos Trabalhadores, e tem como tema principal a pergunta: COVID-19 em trabalhadores de la saúde é acidente de trabalho? A resposta era óbvia, pero o debate tínhamos, então, o representante sindical de CUT, de Rio de Janeiro, com a representante da Universidade de Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e representante de Abraste, e houve como mais de 7.000 presenças confirmadas, segundo por la TV PT, em especial os sindicatos e entidades sindicais, intersindicais e confederações e centrais sindicais. E hoje dia recebi uma chamada da cidade de Fortaleza, em Nordeste, do sindicato dos trabalhadores dos Correios, e justamente a raiz da alta incidência, elevada incidência em trabalhadores de correio, se busca uma mobilização sindical nacional de toda a rede dos Correios, porque todavia estão, segundo a denúncia que recebi esta tarde, todavia a proteção, a prevenção é muito débil, muito frágil, não é sistemática, não é adequada, segundo a denúncia, e há muitos trabalhadores e trabalhadoras de los Correios, tanto dos trabalhos internos quanto dos trabalhos, serviços externos, acometidos por Covid, inclusive muitos casos fatais, casos mortais, fatais. Bueno, la que sigue, por favor, estamos para terminar. La que sigue, por favor.
Los dos últimas diapositivas são justamente eu diria, aquilo do que he dicho em outro momento, además de legal, que todavia não está totalmente pacificado por la resistência dos empregadores e de alguns médicos do trabalho, e também por talvez a definição não muito clara, quem são os que têm direito por la lei, además dos trabalhadores da saúde, outras atividades chamadas essenciais. Pero además disto, há uma tese muito progressista, muito avançada, que tem meu apoio formal, informal e conceptual, político, e tenho certeza que Fadel, que está, Rosângela, que também está, não sei se há outros que não he mirado a lista dos 45 participantes desta noite, que está aqui na minha... Não mirei os nomes todavia. Pero a tese é, como está entre comillas acá, que todos os casos de Covid-19 contratados, não sei se essa palavra é esta, pero contraídos. Sim, melhor, graças. Contraídos, sim, por trabalhadores e trabalhadoras que foram obrigados a realizar suas atividades laborais fora de suas casas, de seus hogares, devem considerar-se relacionados com o trabalho. Essa é uma tese e é uma bandeira de luta de los dois companheiros acá em Brasil muito conhecidos, são referência do movimento da saúde dos trabalhadores, Maria Maeno e José Carlos do Carmo, são aqui de São Paulo, e publicaram um documento que está em blog Multiplicadores de VISAT, que Fadel é o organizador e responsável, e que defende a tese que todos os trabalhadores que não podem trabalhar em casa, não podem se quedar, não podem obedecer o distanciamento, não podem obedecer o confinamento, não sei se a palavra é essa, confinamento, e o trabalho em suas casas, teletrabalho, o trabalho doméstico, outras palavras que podem descrever o teletrabalho e o trabalho à distância, têm que trabalhar fora e têm que caminhar por las calles, têm que utilizar o transporte público, os buses, os trens, os metros, têm que passar por las estações e têm que exponer-se por obrigação de sua profissão, por obrigação de sua atividade laboral. A tese que defendemos, me sumo a los dos companheiros, é que se não pode estar, obedecer ou praticar o distanciamento, o confinamento, todas as regras de prevenção que estão sendo adoptadas para quem tem casa ou tem onde viver, se eles se enfermam, deve ser considerado como relacionado ao trabalho ou enfermidade profissional. É uma proposta que nós outros não estamos solos em isto. Tem semelhanças com a proposta do Conselho Global dos sindicatos, tem propostas com bandeiras outras que discutimos esta manhã, Walter, Fadel e Rosângela e outros que participaram de uma reunião internacional com os companheiros de Europa, de Itália, de Espanha e de outros países europeus, onde também os sindicatos estão a pleitear que todos os trabalhadores que se enfermam por o trabalho fora de suas casas devem ter o direito de ser reconhecidos como sendo de natureza profissional ou relacionado ao trabalho. Há listado aqui abaixo de argumentos, são como 11 ou 12 argumentos, e justamente são argumentos que explicam
porque debería se considerar siempre como siendo del trabajo. Y acá estamos un listado, ya están mirando y leyendo. Yo no voy a me detener en cada uno de ellos, pero puedes pasar la que sigue porque será el penúltimo o último diapositivo. Por favor, Walter, la que sigue. Así esto. Entonces, acá es la lista completa de otros argumentos que están aquí descritos. Y quien trabaja fuera del hogar lo hace por necesidad y no por deseo. Hay una cuestión más abajo, endémico, epidémico, pandémico, porque la ley mencionada prevé que en regiones endémicas las enfermedades que aparecen allá solamente serão reconhecidas para os que são fora da região. Os que vivem allá, por exemplo, em uma região que tem malária, os que vivem allá não seria do trabalho, mas se alguém vem de fora e a la região de malária e adquire malária, será considerada, poderá ser considerada como de trabalho. E houve uma confusão inicial porque se confundiu endemia com endemia, com epidemia, com pandemia, e era uma confusão intencional, porque a lei é clara, dizendo que esta é uma situação de regiões endêmicas, e estamos em outra situação epidemiológica. E lá que está a seguir a manifestação do Supremo Tribunal Federal com a derrogação do artículo 29 da medida provisional 927. Esta medida do presidente, como acá temos um presidente totalmente oposto aos valores de saúde e de respeito à vida, respeito à saúde, à vida e os trabalhadores, e a sociedade e o povo do Brasil, há que se dizer isto. Uma das medidas do governo foi dizer que agora já os casos de Covid não podem ser caracterizados como sendo de trabalho, ocupacionais. Isto e outros itens da medida provisional, que entre em vigor antes do Congresso e do Parlamento discutir, foi derrogada em Supremo Tribunal Federal, aunque tenham permanecido outras aberrações e agressões aos trabalhadores, esta foi eliminada da medida provisional. Por lo tanto, este argumento que era tão importante para as empresas, as malas, né? As malas, que é quase sinônimo, mas há muita mala vontade para reconhecer como sendo ocupacional por las implicações de los prêmios, del valor de los prêmios do seguro social, se é considerado como sendo um acidente de trabalho. E assim sigue esta lista. Puedes passar, creio que é a última hora. Walter, puedes. Así, bueno, esto es todo. Nada es pacífico, nada es tranquilo. Siempre es por conflictos, por luchas. Y si es un derecho, cada derecho tiene obligaciones y deberes. Entonces, alguien tiene que hacer la comunicación, tiene que llenar un campo, un formulario, ¿cómo se llama? Una información en el sistema de la seguridad social. Y hay que hacer la comunicación, la notificación de la seguridad social, que no es la misma que se hace para la salud, para el sistema de salud. No es notificación de enfermedad, de notificación compulsoria. Es una notificación de enfermedad relacionada al trabajo que es para otra institución. Y así sigue. Hay algunas cosas buenas. Una de ellas sería el reconocimiento, por lo menos la legislación de Brasil, significa que habrá algunas cosas menos malas do que las otras. Y es mejor reconocer como enfermedad de trabajo do que como enfermedad común. Y una de las cosas mejores es que
Si después de 15 días de alejamiento, de incapacidad laboral temporária, se adquiere una estabilidad por al menos un año. Entonces, el despido no puede ocurrir después de 15 días de estar en la Seguridad Social. Y otras, pero como dijo Walter ayer, y todos nosotros sabemos, esto se aplica para menos de la mitad de la fuerza de trabajo y la otra mitad está fuera de los servicios. La otra mitad no tiene seguro social y no tiene derechos, aunque derechos pobres, pero ni los derechos pobres los tiene. La última, por favor, Walter. Aproveche para terminar mi presentación, ahora para empezar la discusión, informando que acabo de recibir aquí de mi esposa la actualización, los datos de ayer para hoy, hubo el acréscimo de 1.188 muertes en Brasil en un día, en 24 horas, llevando el total para 20.047 defunciones. Y el número de casos ya ultrapasa de 300.000 y son 310.087 casos de personas llamadas contaminadas o casos declarados de COVID-19 en mi país, en nuestro país, en Brasil. Por supuesto, es una desgracia. Y en esa desgracia que estamos metidos, la reflexión tiene a ver con dónde están los trabajadores, cómo están trabajando ellos, por qué están se muriendo, por qué están se enfermando, lo que podemos hacer por ellos y por ellas. Gracias por ahora. Fadel está junto en alguna parte acá y, por supuesto, puede y debería o hacer correcciones o complementaciones o agregar alguna cosa, porque estamos obviamente en la misma línea y mismo grupo y somos de la misma generación y del mismo compromiso y tenemos prácticamente la misma edad y la misma trayectoria de compromiso con la salud de los trabajadores. Si Fadel, como Rosângela, y si hay otros de Brasil, no he mirado la lista, tenemos todavía 43 participantes y devuelvo la palabra a Walter Varillas, agradeciendo la paciencia de todos ustedes, también porque se cayó tantas veces pero ahora estamos con Walter la palabra y con los demás compañeros. Gracias. Muchas gracias, René. Creo que nos has dado un panorama muy completo, ¿no? Enfatizando que el centro de la pandemia, como se veía hoy día en la mañana, es esta relación entre salud y trabajo. Es decir, es cierto que hay un factor, digamos, epidemiológico, comunitario, pero en realidad los trabajadores que están en primera línea, los trabajadores de la salud, los trabajadores de los servicios básicos, en realidad son los afectados. Pero en general toda la población, toda una generación de trabajadores que son el grupo llamado grupo de riesgo, que en realidad se les ha transformado la vida de la noche a la mañana y entonces surge esto en la agenda de si se puede reconocer como enfermedad profesional o enfermedad ocupacional o enfermedad relacionada al trabajo, o este concepto más amplio que nos has dado, que sí es que puede ser una enfermedad social al trabajo, ya que la obligación de no perder el empleo, ¿no? Hace de que muchos incluso acepten estas condiciones. Y lo otro es de que no es un tema solamente técnico, de decisión estrictamente técnica, aséptica, sino que implica también digamos, distintas posiciones o intereses, y es justamente el escenario en el que estamos, ¿no? Esta relación que conversábamos entre economía y sociedad,
en el fondo es lo que estamos viviendo. Son días en los que la salud de los trabajadores ha estado en la agenda como nunca en las últimas décadas. Entonces, ahí tenemos, digamos, una tarea colectiva. Vamos a dar pase entonces a los compañeros, compañeras, amigos, amigas que deseen levantar la mano o hacer una pregunta directa, o los compañeros, compañeras de Brasil que deseen también intervenir. Walter, hay preguntas en chat también. Ya hay como Ya. 2 preguntas o 3 A en ver, chat. vamos a verlas. Pero hay preguntas y hay... Fadel quiere hacer una pregunta o quiere hacer una respuesta mejor. Y Sí. hay una pregunta de Judith. Sí, Y también de Lazo. No, de Judith. Sí. Sí, pero tú coordinas allá. Ya. A ver, Fadel, ¿deseas, por favor? Creo que Fadel podría hablar. Sí. Gracias más una vez por estar acá en el debate. Yo quería hacer una pregunta para mi querido amigo René. Después de su linda charla, aclaradora, muy útil y muy impregnada de una resistencia, una emoción de aclaradora, de lucha y para esa discusión, la cuestión del trabajo o una cuestión de derechos humanos. Y también quería provocar un poco Walter, porque sabemos que Walter está participando de un grupo que tiene la prerrogativa hoy en el gobierno de Perú de hacer unas proposiciones normativas para el enfrentamiento de la COVID-19. Rosângela Gázzi, que estamos oyendo, tiene algunos textos que defiende, no solo ella, pero otros también pesquisadores. COVID-19 sigue la cadena productiva de la producción, principalmente industrial. El COVID nace en la provincia de Wuhan, en la China. Tiene algunos textos como él, pero otros también. La cadena productiva de la producción para los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el primer gran surto inicial ocurrió en una fábrica, si no me engaño, en Detroit. En Brasil, algunos ejemplos muy extraños, porque hay una ciudad en una provincia de Brasil, Mato Grosso, una ciudad relativamente chica, que tienen 20 casos de COVID-19 hasta ayer. De esos, 19 fueron dentro de un frigorífico. También la multinacional JBS, que está en el mundo, ubicada en el mundo, en más de 20 países, es una multinacional brasileña de carne, frigorífico, del agronegocio. También tiene en ciudades del sur del país casos que están camuflados, escondidos, y también una participación muy grande en su región con la concentración de enfermos e incluso de muertes. No solo de los trabajadores de los frigoríficos de la JBS, como también de sus familiares. Entonces yo quería hacer una pregunta para René y para Juan. Nosotros estamos en una situación emergencial en que las directivas son también
promulgadas de maneira real e que parece a René e que parece a Walter a questão das empresas multinacionais da Europa, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Itália, principalmente, e Estados Unidos, têm filiais em nossos países, Peru, Brasil, Argentina, Equador e toda Bolívia, Chile, que vão ter determinadas diretrizes de controle pós-pandemia para seus trabalhadores e que nossos países periféricos do capital não serão adotadas por eles como devemos comportar como movimento, não serão adotamento social como pensadores em relação a essa questão. Essa é uma pergunta que eu queria ouvir. Walter, como devemos nos comportar para que as empresas multinacionais adotem as situações de controle pós-pandemia, para que estes países não tenham atitudes diferenciadas dos patrícios para nós acá. Essa é uma pergunta. Muchas gracias, Fadel. Bueno, hay otra pregunta. La doctora Judith Breña pregunta la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional en Brasil, ¿no? La doctora Rosa Lazo, el reconocimiento de la enfermedad de COVID-19 está prevista solo para personal de salud. ¿Qué puede decirnos de los periodistas? Menciona René. A ver, por favor, si nos puedes comentar. El volumen, tienes que abrir el micrófono. Perdón, René, el micrófono. Acá está. Ya. A ver, voy a... Perdón, es que se cayó, la señal. Ya. Ya se cayó la señal. Ahora. Sí, adelante, te escuchamos, sí. Sí, ahora sí. Voy a me detener en las dos preguntas. Después de Fadel, voy a pedir que él, es una pregunta, pero es una provocación y también tiene que quiero escuchar otros, pero voy, y también tuve problemas en escuchar lo que hablaba Fadel, no por el idioma, pero por la señal que estaba muy mala. Pero ahora trato de contestar la pregunta hecha por Judith Patrícia Breña. Deseo saber a diferença em la terminologia de acidente de trabalho e enfermidade profissional. Sí, por la lei de la Seguridad Social, esto, porque hay también definiciones y conceptos en las normativas de salud, pero ahora estoy me deteniendo a la ley y normativas secundarias de la Seguridad Social. El concepto amplio, paraguas, es accidente de trabajo. Esto es del artículo 19 de la ley. Y bajo el paraguas de accidente de trabajo hay un concepto, dice, y también se equivalen, porque los accidentes pueden ser accidentes típicos, y pueden ser las enfermedades profesionales y enfermedades del trabajo, que son dos pequenas diferencias, hay diferencia entre ellas. Y el tercero que aún está en vigor, que es el accidente de trajeto o percurso, desde la casa, la residencia, la casa
del trabajador hasta el local de trabajo y viceversa. Son tres situaciones previstas en el paraguas de accidente de trabajo. El accidente típico, la enfermedad y el percurso o trayecto. Entonces, todo es accidente de trabajo por la ley. La diferencia que hay son dos grupos, enfermedad profesional y enfermedad de trabajo. La profesional es la específica, por ejemplo, silicosis, donde la causa es bien conocida, es definida y la exposición es intrínseca a la actividad. El segundo grupo, las enfermedades del trabajo, son consideradas por las circunstancias o condiciones que el trabajo es realizado. Por ejemplo, puede haber una situación de alguien que trabaja, digamos, vamos decir aquí, una pregunta que hubo acá, como periodista. El periodista que está trabajando en una oficina, en su oficina o en su casa, es una cosa. El periodista que tiene que ir al frente de un sitio muy peligroso, o tiene que entrar en sitios peligrosos, o tiene que ir a un conflicto armado. Y entonces la circunstancia, no es la profesión de periodista, pero es la circunstancia de su actividad, lo expone a contextos y donde si se enferma allá en función y también se accidenta allá, por supuesto, hay el reconocimiento como siendo una enfermedad de trabajo por las condiciones en que el trabajo fue realizado. No es intrínseco a función o a profesión de periodista, pero es por la actividad específica que el periodista hace, y esto vale para todas las profesiones. Entonces, el reconocimiento de COVID-19 en Brasil por la Seguridad Social está en esa segunda posibilidad, ou seja, por la circunstância del trabajador de salud, ou hasta outros, ¿no? Los esenciales, por ejemplo, que manejan las ambulancias, los que manejan los buses, los periodistas que tienen que hacer trabajos en campo, en terreno, no pueden se quedar en su casa o en sus oficinas. Estos, si se enferman por COVID, se puede reconocer, no es automático, pero se puede reconocer como siendo profesional, o ocupacional, o relacionado al trabajo. Pero todo bajo el paraguas de un concepto que tiene tres pies: el pie del accidente típico, el pie de la enfermedad o de las enfermedades con dos posibilidades, y el pie del accidente de trayecto, percurso, que se quiere sacar de la ley. Já havia uma medida do presidente, a 905, que sacava, pela 905, uma medida provisional, desde que estava em Congresso, estuve em Congresso, em Parlamento, se foi rechaçada, e agora, nesse momento, sigue a inclusão dos acidentes de percurso ou de trajeto. Esta é a resposta para a Judite. Para Rosa Maria Lasso Velarde, praticamente já lo contestei. Os periodistas em atividade de terreno e que estão nas calles, que estão com as gentes e que fazem sua labor em contato com as gentes, deveriam, com gente, né? Gente, pessoas, não estão em sua oficina ou seu hogar. Deveria também haver reconhecimento. Não é automático, não há um listado que se diz esses são reconhecidos automaticamente. Por agora, perdão que eu tenho que... Estou com um síntoma de COVID, pero pode seguir, por favor. Sí. Sí, bueno, lo que creo que plantea Fadel abre un campo muy amplio de posibilidades. Lo que podría es hacer un comentario general. Digamos, lo que nos está mostrando, por ejemplo, estamos tocando el tema de enfermedad del trabajo, enfermedad profesional, enfermedad social trabajo, ¿no? Y en general lo que ya decíamos,
que en el centro del debate está la relación entre salud y trabajo, o trabajo y salud, ¿no? Eso nos está quedando cada vez más claro. El segundo elemento es que es importante la mirada no solamente nacional, sino la mirada internacional y aprender colectivamente a nivel internacional, ¿no? La experiencia de Brasil, por ejemplo, nos muestra cómo tuvieron avances importantes luego de salir de un periodo de dictadura, tuvieron la reforma sanitaria y en la reforma sanitaria incorporaron el concepto de salud de los trabajadores que va más allá del concepto de seguridad y salud o salud ocupacional. Tomaron como, digamos, referencia la experiencia italiana del modelo obrero, ¿no? Y otras experiencias, y también, por ejemplo, en este contexto de una ofensiva, digamos, política en la que ha desaparecido el Ministerio de Trabajo, va a ser una simple oficina dentro de otro ministerio, del Ministerio de Economía, entiendo. Entonces, y hay un retroceso también en derechos, hay un peligro, sin embargo, ahí hay una tensión permanente. En el caso nuestro, por ejemplo, acaba de llegarme un proyecto de ley en el Congreso de la República del Perú que están planteando la reforma del sistema de salud. Y esto asusta un poco porque el Congreso, sus integrantes están entrando prácticamente en una campaña política, ¿no? Porque ya se acercan las elecciones presidenciales, entonces están tomando una serie de decisiones no siempre, digamos, con sustento técnico, lo cual también nos abre el panorama para ver de que es importante lo técnico, pero no es suficiente, es importante lo político, pero no puede ser exclusivo, sino que tenemos que tener una mirada integral en el que combinemos lo técnico, lo político y también la participación, digamos, de los actores centrales como son los trabajadores, ¿no? Entonces, eso así en términos generales, lo que podría comentar y que son casi como algunas lecciones que nos están, digamos, dando las intervenciones de ayer y de hoy día, ¿no? René, adelante, sí. Sí, yo perdí una de las preguntas de Fadel, perdí porque se cayó, pero si bien me acuerdo, hubo una pregunta sobre salud como derecho, o el derecho a la salud como determinante y principal de los derechos que estamos hablando acá, de reconocimiento de COVID-19 y de todas las enfermedades relacionadas al trabajo, parte de un supuesto o de un principio basilar del derecho a la salud, el derecho universal a la salud de qualquer ciudadano ou cidadana e de los trabajadores e trabajadoras, independente de seu vínculo formal com empregadores, com empresas, ou são autônomos, são informais, qualquer situação em relação ao trabalho não les quita, não les extrai o direito fundamental a la salud. Eso debería estar a la raíz de las compensaciones, de las prestaciones de la seguridad social, de las prestaciones monetarias y prestaciones de servicios, todas, porque se ha, en el caso de COVID-19, se ha obligado, se ha empujado, se ha puesto las personas a, como dice se dice José Carlos del Carmo y María Maeno, dicen, las personas podrían se quedar en sus casas, pero son obligadas a trabajar, se ponen para afuera, son empujadas, no necesariamente por voluntad propia, casi siempre por obligación. Y esta obligación caracteriza el aumento del riesgo o de la situación de exposición y una afronta directa al derecho a la salud. El derecho a la salud, obviamente, también tiene otras dimensiones, que incluyen el acceso universal a los bienes y servicios y la obligación del Estado de proveer no solamente los servicios de salud y de seguridad, pero de proveer los medios, de ser el Estado proveedor de bienestar social en respuesta y de salud, obligación del Estado.
como había mencionado, derechos corresponden a obligaciones o a deberes. Entonces, para cada derecho hay quien lo debe proveer, quien lo debe responder. Y justamente el Estado ha sido el ausente y cada vez más ausente con las políticas de Estado mínimo y con la destrucción de la seguridad social, el social de la seguridad, cada vez menos social, cada vez más comercial, mercantil y como negocio, como mercado de negocios, la salud, la seguridad, la educación y otras obligaciones del Estado. Este movimento que está vinculado a la huela neoliberal o ultra neoliberal tiene en este momento en Brasil una dimensión catastrófica. Y por lo tanto, cuando traigo acá los números que me llegan ahora con 20.000 muertes en poco más de un mes, significa, es una muestra de cómo uno de los resultados de la aplicación de las políticas neoliberales, ultra neoliberales, con el Estado mínimo, la destrucción de lo que es público y de lo que es papel y rol, responsabilidad del Estado. Aprovecho para saudar a Rolando Medina. Su nombre está acá en la pantalla, pero ya había mirado aquí en la lista, Rolando Medina, y es una saudación muy personal y especial para una de las personas que hace mucho tiempo que trabaja en pro y en defensa de la salud de los trabajadores en el Perú. Un abrazo especial a Rolando. Bueno, hay otras personas acá, pero no es una sesión personal, pero Rolando merece un abrazo de Brasil y de René en este momento. Devuelvo la palabra para Walter Varillas. Muchas gracias. Y la otra pregunta de Fadel ya perdí porque se cayó y ahora trato, acá está. Acá. ¿Era Rolando Medina o qué otro Rolando que estaba Creo acá? que es otro Rolando, sí. Bueno, pensé que fuera Rolando Medina. Bueno, ese Rolando que está acá recibe también mi abrazo, aunque no sea el Medina. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta, intervención, comentario? ¿Aló, buenas? Adelante, por favor. Carlos. Sí, buenas tardes. Carlos Buenas Cabrejos. tardes con todos. Sí. Carlos Cabrejos los saluda a todos. Y felicito la exposición que acabamos de escuchar, ¿no? Creo, reflexionando un poco sobre la exposición, que el trabajo pendiente que queda dentro de la organización sindical, ¿no? Es apoyar o hacer la incidencia a efectos de que se desarrolle o se incorpore en el listado de enfermedades profesionales al COVID-19. Es una tarea acá en Perú que depende solo de una resolución ministerial, no depende de un decreto supremo, de una ley o de nada, sino depende solo de una resolución ministerial y eso tranquilamente puede estar en manos del Poder Ejecutivo. Eso considero que no se va a dar mientras no se haga la incidencia necesaria desde las bases de las organizaciones sindicales, ¿no? Si es que no se hace, el gobierno va a estar sin presión a efectos de que se pueda reconocer. Ya se tienen muertos médicos, muertos enfermeros, muertos policías, muertos militares, o sea, hay una cantidad gruesa de servidores públicos que ya han muerto, de servidores de serenazgo, de limpieza que también se encuentran infectados, ¿no? Entonces, ya hay gente que está pagando con su salud, con su vida, el que no se haya declarado el COVID como enfermedad profesional, que les permite el diagnóstico, que les permite el tratamiento, que les permita la indemnización en caso de perder la vida para sus derechohabientes, ¿no? Y lo otro es
Pero en el convenio de la OIT, cuando se reflexiona sobre la enfermedad profesional, no solo te deja a la tipificación, sino te deja aquí en la posibilidad de que si es que esta es una condición de trabajo en la que existe el riesgo de contraer esta enfermedad profesional, la misma sea declarada, ¿no? Y ya se entiende por las autoridades de fiscalización y sanción, sean las administrativas o sean las judiciales. Ahí también existe otro camino necesario para iniciar por parte de las organizaciones sindicales o de los gremios representantes de trabajadores. O sea, ya tenemos muertos y es necesario que se discuta a nivel de seguridad y salud en el trabajo con SUNAFIL o con el Poder Judicial, si es que esto tiene una relación causal con el COVID y a partir de eso es una enfermedad profesional y con ello la necesidad de indemnizar a cuanta víctima tenemos de por medio, a la cual ha impuesto el deber por encima de la protección de su salud para salvaguardar el derecho a la salud de toda la población, ¿no? Entonces hay dos campos de acción donde tenemos que hacer incidencia. Uno, en la tipificación, y dos, ya no en la tipificación, sino que se sancione como enfermedad profesional, sea en los organismos de supervisión administrativos o en el Poder Judicial, ¿no? Creo que esos dos caminos son los que te abre la posibilidad el convenio de la OIT, lo reconoce en el caso del Perú el Decreto Supremo sobre Enfermedades Profesionales, ¿no? Y es un camino que nos toca por seguir, ¿no? Que toca por seguir a la representación de los trabajadores, ¿no? Un abrazo a todos. Ya, muchas gracias, Carlos. Fadel, ¿querías precisar algo? Sí, porque René no consiguió oír mi pregunta. Y eso también una acción. René, como coordinador de la Frente Amplia de la Salud de los Trabajadores en Brasil, yo hablaba que las multinacionales de Europa y Estados Unidos, en el momento post-pandemia, tendrán medidas de control, de prevención y de disminución de los riesgos de trabajo para sus trabajadores que se ubican en Estados Unidos. Todavía sabemos que en los países periféricos, a donde se ubican las filiales, las empresas de sus matrices en Brasil, Perú y países de Latinoamérica, lo mismo las que toman en Europa, Estados Unidos, no se toman en Brasil y en la América Latina. Entonces yo quería saber qué piensa de eso y si la Frente Amplia no puede hacer un manifiesto que sirva también para Perú, para pensar directivas emergenciales de que las empresas multinacionales en nuestros países obligatoriamente tomar las mismas medidas que todos los países de origen. Esa es la pregunta básica. Sí, Fadel, me permite, Walter. Sí, adelante. La pregunta tiene una respuesta firmemente positiva, que sí, la situación ya no es solamente en la época de pandemia, pós-pandemia o COVID. Essas diferenças são muito conhecidas e muito antigas e muito cruciais. Por exemplo, em la indústria automobilística, que é essencialmente são relativamente poucos grupos, e há uma diferença brutal entre o pago, a hora, o pago, a carreira profissional, por exemplo, de uma Volkswagen em Alemanha e uma Volkswagen em Brasil, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, aqui em São Paulo, e o mesmo com os grupos, o grupo japonês e o grupo francês, e
norte-americano, já na questão por isso que estão acá, estão também em China, por el costo de mano de obra, el costo, el pago a los trabajadores y trabajadoras es inferior, y por eso se han cambiado, por ejemplo, a Brasil, a China y otras partes, y a las zonas fronterizas, por ejemplo, como está la Honda y otras están que criaron las maquilas y otras situaciones en zonas libres porque México é o caso muito típico também, como o Brasil. Isso já era a situação de fundo, né? De fundo, a diferença, um grande diferencial, apesar de iniciativas da OIT que ha buscado equilibrar as diferenças. Isso já em las relações de trabalho e vamos dizer, em las carreiras profissionais. Pero em la pandemia, pós-pandemia, também seria uma bandeira forte, porque há know-how, né? Know-how, uma experiência que se está desenvolvendo, porque os países que estão allá, por exemplo, em Europa, hemisfério norte, já estão em outra época, em outras fases, já estão voltando a trabalhar, bajo primeiro, regras dos governos mais desenvolvidos, que são regras mais rigorosas. Segundo lugar, também com negociações sindicais, e estão mais adelante que nós outros em tempo, em cronograma, estão já voltando a trabalhar, pero bajo condições mais rigorosas. Nós outros estamos aún em la ascensão da pandemia, ou seja, há iniciativas muito desastrosas e até criminosas de começar a trabalhar de uma vez. E estou acompanhando o caso, por exemplo, de nosso companheiro Zuher Hander, em Curitiba, que é assessor sindical do Sindicato dos Metalúrgicos da região de Curitiba, acá em Brasil, onde estão as grandes multinacionais de automóveis, a Renault, por exemplo, a Renault e a Volkswagen. E é uma luta sindical forte, pero de seguir as mesmas regras, pero o tempo é outro. Estamos com 2 meses de diferença em relação à pandemia que passou, ou que está já em la fase, vamos dizer, de declínio, e nós outros estamos em fase de ascensão. Estamos em fase de ascensão. Pero mais importante que o cronograma, Fadel, penso que é o conceito, né? O conceito independente do tempo, o conceito de equidade, o conceito de direitos equivalentes e semelhantes e obrigações, pero não creio que vai haver algum progresso se não há ou em ausência de uma ação sindical forte. Por exemplo, o caso de Curitiba é típico porque se ameaçou na huelga, se hizo movimentos agora, há uma semana, 2 semanas, muito fortes, hasta que os protocolos para o retorno progressivo ao trabalho foram aprovados bajo acordo com o sindicato, acordo de negociação dura, que inclusive levou à demissão de gentes da empresa, hasta o médico da empresa, porque o sindicato se posicionou bem assessorado por um profissional comprometido, como é o caso de Zuher Hander, para que o retorno ao trabalho, a retomada das atividades, seguiram protocolos muito rigorosos e ao menos semelhantes ao de França, por exemplo, onde é a sede de Renault. Ao menos semelhantes, ou seja, pode haver conquistas aún mais importantes, mais ousadas, se o movimento dos trabalhadores for mais ousado, mais forte, e em alguns segmentos do Brasil e na maior parte dos sectores não é. O conceito é um conceito forte e que há que a frente ampla, por supuesto, pode abraçar, pode tomar esse conceito, e tu haces parte da frente
y es uno de los fundadores de la Frente, conmigo y con otros compañeros, puedes levantar esta bandera y traer ese asunto con la misma calidad y el mismo valor que cualquier uno de nosotros, inclusive mejor que nosotros. La posición es esta, Fadel, y agradezco porque tú estás alineado con esta inquietud y con esta bandera, que es una bandera fuerte e importante, yo diría atemporal, pero ahora en el cronograma de COVID es aún más urgente y necesaria. Muchas gracias, Fadel. Gracias, René. Bueno, de las reuniones de ayer, de hoy día, digamos, a manera de algunas líneas de aprendizaje, una primera, creo que sí es necesario que podamos asumir en el país, en el Perú, una política de priorizar la vigilancia y la salud de los trabajadores, ¿no?, que complemente lo avanzado en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, esa creo que es una primera conclusión que podríamos tener. Lo segundo, que hay que darle una mayor, digamos, dimensión a lo que actualmente es el CENSOPAS, el Centro Nacional de Salud Ocupacional, para que pueda perfilarse como un Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores o un Centro Nacional de Salud de los Trabajadores. Eso habría que precisarlo. Lo tercero, creo que es importante también en el caso de los CEPRITS, que están circunscritos a solamente ver las empresas que están en el seguro complementario de trabajo de riesgo, para que pueda ampliar en general, digamos, a la atención de problemas de salud de los trabajadores en general, también de otro tipo de empresas, ¿no?, y de asegurantes, de asegurados. Luego, que se puedan implementar centros de referencia, como en el caso de Brasil, o centros de vigilancia de la salud de los trabajadores con un enfoque territorial, de tal manera que las municipalidades y los gobiernos regionales puedan tener, ¿no?, equipos especializados que vean el tema de salud de trabajadores precisamente en la parte no cubierta, por ejemplo, como estamos viendo ahora, mercados, transporte, transporte informal, como el caso de las camionetas, taxi colectivo, delivery, etcétera, ¿no? Lo otro, que el tema de enfermedades ocupacionales, que debería el criterio ser más en el sentido de que las personas, los trabajadores que se vean obligados a exponerse, puedan ser reconocidos la eventual afectación de su salud como asociada al trabajo. El otro punto que creo que es importante es también la eliminación del seguro complementario de trabajo de riesgo, y más bien pensar en un sistema de prevención de riesgos del trabajo, ¿no? Como ya explicamos, en el Perú se circunscribe el trabajo de riesgo, y este concepto TR, trabajo de riesgo, implica de que se piensa que hay trabajos que no tienen un riesgo que amerite su intervención. Entonces eso en realidad solo existe en el Perú, ¿no?, de la época de Fujimori. Entonces eso debería de ser más bien universalizarse eso a otros sectores. Luego también ver un sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores parecido a lo que existe es una fila en el caso de seguridad y salud en el trabajo, o servir en el caso de los trabajadores del sector público, pero digamos en este caso en salud de trabajadores, ¿no? Y también ver estrategias para MIPES, pymes, el caso, por ejemplo, del método SCORE de la OIT, que ahí tenemos el ingeniero Javier Taipe, y hay equipos en la OIT que trabajan, por ejemplo, modelos de prevención en seguridad y salud en el trabajo dirigidos a agricultura, a pequeñas empresas, etcétera. Pero también hay digamos, experiencias de salud, por ejemplo, para el caso agrícola, para el caso de comunidades nativas. Hay experiencias con un enfoque más comunitario, pero que, digamos, cubre a los trabajadores en esas condiciones particulares. Bueno, de verdad, muchas gracias, René, muchas gracias, Fadel, que nos han dado lecciones magistrales
han resumido, digamos, la experiencia histórica de Brasil, también los dilemas actuales que tienen, ¿no? Y para nosotros es muy útil. Como les comentaba en las reuniones previas, estamos en momentos de muy precarios. Todo puede pasar. No sabemos qué pase mañana, pasado, pero digamos, tenemos que apostar a que vamos a ir adelante. Amelia quiere intervenir. Adelante, Amelia. Javier está saludando también. Adelante, Amelia, sí. Sí, Amelia. Estás con el micrófono, Amelia, a ver. Bueno, parece que ha pasado algo. Bueno, entonces, muchas gracias, René, muchas gracias, Fadel, muchas gracias, amigos, amigas, compañeros, compañeras, tanto de Brasil como de Perú. ¿No? Un caluroso abrazo y que estén bien. Gracias a usted. Sí, gracias. Muchas gracias y queremos tener el follow-up, el seguimiento y también estar activos para que no se pierda ese ejercicio conjunto. Gostaria de ter o seguimento e follow-up e notícias e também alguma possibilidade de seguir colaborando, cooperando em esse momento com você y con Perú, ¿no? Muchas gracias. Ahí está el doctor Fran Narváez de la República Independiente de Arequipa. También. Bueno, un abrazo, hasta luego, todos a todas. Gracias, gracias. Sí.